a todos. En este vídeo de hoy quiero haceros llegar un mensaje que obtuve el sábado, o sea, ayer por la noche, cuando estoy grabando este vídeo, porque sentí como le queráis llamar, ¿no? Un impulso, una llamada o una necesidad de preguntar respecto al colectivo de la humanidad y en qué momento se encuentra ahora, en qué energías, o en este caso arquetipos, ya que utilicé una baraja basada en arquetipos, se encuentra en este momento y hacia dónde nos dirigimos. Entonces voy a comentaros lo que obtuve a continuación. Os pondré imágenes de las cartas que obtuve. Disculpad que no lo haga en este momento, pero ya os digo, fue totalmente improvisado y lo que estoy haciendo ahora simplemente es transmitiroslo. Y si os apetece, me encantará que me dejéis en los comentarios si os resuena, si no os resuena, si pensáis igual, si no, si habéis obtenido algún otro tipo de perspectiva o de mensaje últimamente, cualquier cosa que queráis comentar, si queréis ampliar algo, comentármelo aquí abajo en los comentarios. Y vamos a entrar ya en el mensaje. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que hice era cuál es la energía o arquetipo que en este momento se encuentra el colectivo de la humanidad en este momento presente. Entonces, como veis aquí, esta es la carta que obtuve, la carta del arquetipo del animal. En ese momento, ya os digo, incluso ahora no tengo muy claro si nos encontramos en su lado de luz o en su lado de sombra, o puede que en ambos, puede que haya gente que esté en su lado de luz y otra gente en su lado de sombra, porque los arquetipos no son buenos ni malos de por sí, sino que pueden estar en su vibración más alta o más baja. Entonces el arquetipo del animal, sobre todo lo que remarca es la conexión con la naturaleza, que entiendo que es esto, en su vibración más elevada, en su estado de luz. Entonces puede ser que en este momento la humanidad o cierta parte de la humanidad esté conectando con la naturaleza, conectando con esa parte de sí mismo, esa parte animal que llevamos cada uno de nosotros, y abrazando esa conexión que tenemos con la naturaleza, y abrazar esa parte de nosotros, esa parte instintiva, que es lo que en parte lo que somos, y conectando, pues esto ya os digo, de manera más profunda con la naturaleza, volviendo a la simplicidad. En el mundo animal no es como nosotros, entiendo que hay un nivel de simplicidad, y entonces volviendo a lo simple, volviendo a nuestra conexión con la tierra, poner los pies descalzos en la tierra, ya os digo, la conexión con los árboles, etcétera. Pero creo que es un retorno, una llamada, o puede ser que mucha parte de la humanidad estemos volviendo a conectar con la tierra, abrazando esa parte animal, abrazando pues lo que somos. Y por otro lado, este arquetipo, cuando está en su sombra, en su vibración más baja, lo que creo que puede indicarnos es puede ser que cierta parte de la humanidad esté quizá en modo supervivencia, digamos, satisfaciendo necesidades, o en modo lucha-fuga, digamos, en modo supervivencia, o puede ser que esté reprimiendo esa parte, o incluso soltando esa parte animal en exceso. Entonces, esta sería mi análisis de este arquetipo, que ya os digo, puede ser que la humanidad se encuentre en ambos, en su lado de luz o en su lado de sombra, pero esa es la carta que obtuve
que refleja la energía o arquetipo en que se encuentra el colectivo de la humanidad en este momento presente. La segunda pregunta que realicé fue cuál es la energía o arquetipo que debe incorporar o abrazar la humanidad en este momento presente para su bien superior. Entonces esta que veis en pantalla es la carta que obtuve, que es el arquetipo del puente. Entonces, lo que entiendo que se nos quiere decir es que debemos caminar o incorporar o volver a abrazar nuestra conexión con los demás. Entonces, eso implica pues, no vivir en la división, no vivir en la separación, en la dualidad. Entiendo que con el puente lo que se nos pide es que restablezcamos esta conexión con los demás, que sanemos cualquier tipo de herida, cualquier tipo de puente roto, que queramos volver a reconstruir, por supuesto, y depende de qué circunstancias también, por supuesto, pero que sanemos y que perdonemos y que entre pues, la compasión también y en ese aspecto. También otro mensaje o otro significado que puede tener, o entiendo que puede tener, es que los puentes conectan sitios distintos. Entonces, esto puede implicar que debemos abrazar o incorporar nuestra conexión con diferentes realidades, diferentes planos de existencia, campos dimensionales, como le queráis llamar, o realidades. Entonces, este es un aspecto que también creo que se nos puede estar pidiendo con este arquetipo. Y por último, también diría, bueno, el hecho de establecer puentes puede indicar, bueno, aparte de establecer conexión con los demás, también fomentar nuestra cooperatividad con los demás, el hecho de crear redes, digamos, para ya no solo a nivel de comunicación, sino también a nivel de recursos, a nivel de vecindario, establecer comunidades, cosas que, como comento, en estos últimos años pues no se ha fomentado precisamente. Entonces puede ser que se nos pida que volvamos a establecer esos puentes. La tercera pregunta que realicé fue cuál es la energía o arquetipo del que se tiene que alejar o tiene que evitar el colectivo de la humanidad en este momento presente. Y esta que veis en pantalla es la carta que obtuve. Este es el arquetipo del cambiaformas. Entonces, como la pregunta fue qué era lo que debemos evitar o alejarnos, debemos analizar cuál es el atributo de sombra de este arquetipo, o sea, cómo actúa este arquetipo cuando se encuentra en su sombra. Entonces el cambiaformas, cuando se encuentra en su sombra, entiendo que nos puede indicar que debemos vigilar, que no todo es lo que parece, ¿vale? Que hay algo más debajo. Puede ser que alguien, ya os digo, alguien a nivel individual o a nivel colectivo, ya os digo, instituciones, corporaciones, ya os digo, a nivel individual o a nivel más colectivo, pero que estemos alerta, ya que pueden mostrar una fachada que no se corresponda con lo que hay debajo. Es decir, que hay algo más debajo que no vemos, que no somos capaces de ver. Entonces, este arquetipo del cambiaformas se relaciona un poco también con el arquetipo bueno, aquí por ejemplo en esta baraja no lo divide, no lo muestra, pero sí que uno de las significaciones es el embaucador. Es alguien que te embauca, que te engaña. Entonces muestra algo que no es. Entonces entiendo que debemos estar pendientes de esto, ya que se puede estar proyectando una imagen hacia nosotros, hacia el colectivo de la humanidad, que sirve para una agenda personal en ese momento presente, pero que esa imagen proyectada no es la realidad. Ya os digo que el cambiaformas en su atributo de luz
pues mira, puede navegar diferentes niveles de conciencia y puede ver el potencial en varias cosas, pero en este caso es un arquetipo del que nos tenemos que alejar. Entonces quiere decir que es la sombra de ese arquetipo de la que debemos vigilar. También lleva incorporado este arquetipo lo que llaman los ingleses el people pleasing. Sería pues, que vigilemos con las personas complacientes o que hacen las cosas para agradar a los demás, aduladores, etcétera, pero no es lo que comentábamos. Lo que se nos muestra no es lo que hay debajo, sino que se está viendo una adaptabilidad para conseguir o para seguir una agenda personal. Y por supuesto, esto que comento, debemos vigilar respecto a los demás, pero obviamente es un arquetipo en el que tampoco debemos colocarnos nosotros mismos. Entonces todo esto que estoy comentando puede hacer referencia al resto de la humanidad y a nosotros mismos, por supuesto, que formamos parte de ella. Y por último, la última pregunta que realicé es hacia qué energía o arquetipo se dirige la humanidad en su futuro más inmediato. La primera carta que veis, la que está a la izquierda, bueno, estaba barajando y prácticamente se me quedó en las manos. O sea, no es aquello que dices que se te sale y la vuelves a meter. No, es que hubo un momento que se me quedó ahí en la mano y como fue un tiempo, noté que esta era una de las cartas y no vi el frontal, pero la giré y dije, ostras. Y después la otra, ya con el procedimiento habitual, decidí sacarla también por si acaso y para dar un poco más de información también sobre hacia qué energía o arquetipo nos dirigíamos. Entonces la carta de la izquierda es el arquetipo del apocalipsis. Bueno, no os confundáis con el apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y esta carta nos habla de remover el velo del engaño y hace referencia a un tiempo particularmente, bueno, puede ser difícil o doloroso, pero por dos motivos. Uno de ellos es porque se produce un levantamiento del velo, entonces esto implica que hay verdades que estaban en la oscuridad o que no eran conocidas, que se revelan, que se desentierran. Entonces, cuando la verdad sale a la luz, pues puede haber un elemento de duelo o de desespero que le sigue. La otra parte, la otra fase que le sigue es la regeneración, que sale después de la revelación de la verdad. Entonces, las viejas narrativas se rompen, se acaban y una nueva historia se forma y después de la devastación pues empieza la regeneración. Eso me recuerda un poco al arquetipo de Plutón, que suele desenterrar también bueno, todos los secretos, la corrupción, la podredumbre, lo saca a la superficie y también implica pues esto, una muerte y un renacimiento. Entonces en este caso pues este arquetipo, el apocalipsis, pues sugiere pues, de una devastación, pero con el fin de regenerar. Entonces esos velos que se levantan tienen un propósito y es mostrar aquello que se ha estado ocultando, ¿vale? La verdad desnuda y suele tener, bueno, implicar su lado de luz, sobre todo tener fe en el proceso y que nos mantengamos en nuestro centro durante este proceso. En su factor de luz implica que lo desconocido se hace conocido y nos guía por el camino. En su parte de sombra, pues caeríamos en el fatalismo y la desesperanza, cosa que debemos evitar, sobre todo entendiendo pues, el propósito de este proceso. Y para finalizar, la segunda carta que apareció es la que tenéis a la derecha, del arquetipo del mentor. El mentor también refleja al profesor o al gurú. Y cuando está este arquetipo en su lado de luz, representa pues, claridad, focalización,
la permanencia de uno mismo siempre como estudiante, como que siempre tiene algo que aprender aún, que no lo sabe todo. En cambio, en su lado de sombra, pues puede implicar buscar el autoservicio, el beneficio personal, pensar que sabemos toda la verdad o que nuestra verdad es la correcta y actuar con cierta rigidez. Entonces el mentor siempre está al servicio del bien superior y ayuda en la elevación de conciencia. Entonces cada vez que el mentor se olvida de ese enlace que tiene y se piensa que son ellos la fuente de iluminación, ese arquetipo cae en la sombra. Entonces el arquetipo del mentor tiene digamos, el don de leer una habitación, por ejemplo, y sentir que es aquello que estimulará el crecimiento para el estudiante, ¿vale? Ya sea algo placentero o doloroso. Entonces a veces el mentor puede parecer desconectado o puede parecer pues sensible o duro o no, o amable e incluso con humor o rígido. Entonces ellos saben, o sea, su don es saber qué es aquello que sirve al alma, ¿vale? Si un lado o el otro del que hablábamos. Entonces entiendo que se nos pide en este caso o cuál es el arquetipo en el que nos estamos moviendo, que es el mentor. Quiero pensar que nos moveremos en el lado de luz. Entonces esto, que siempre permanezcamos como estudiantes, que no lo sabemos todo y que nos podamos encontrar en un estado de claridad, de focalización y bueno, con esto finalizo ya este mensaje de hoy, que creo que me estoy alargando mucho. Espero que os haya servido. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Ya os digo, fue ayer por la noche, luego no podía dormir, le estaba dando vueltas a la cabeza. Quizá vosotros me deis alguna otra perspectiva o idea o algo en lo que no haya pensado. Y nada, os dejo con esto. Muchas gracias a todos, cuidaros y hasta la próxima.